En este videotutorial veremos un ejemplo de la estructura de control secuencial, con el ejemplo que tenemos aquí. Es determinar el peso de cualquier objeto en la Tierra como si estuviese en Marte. Para esto solamente necesitamos dos variables, que es peso y resultado definidas como real, en caso de que se ingrese valores con punto decimal. Después dice, ¿cuál es el peso terrestre del objeto en kilogramos? Después leer peso, que es el número que se va a introducir aquí. Después que definimos que el resultado se va a dar el valor de peso dividido en 9.81, después multiplicado por 3.77, que es la fórmula para poder obtener el peso marciano, por así decirlo, que se ve en la materia de física. Entonces sería escribir el peso del objeto en Marte sería, luego ponemos resultado, que aquí estaba previamente colocado. Este espacio se deja para mera estética, luego kilogramos. Entonces, si ejecutamos el programa, pondremos, no sé, una persona que en la Tierra pesa 80 kilos, en Marte pesaría 30.26 y bueno, todos estos números normalmente no son necesarios porque se deja solamente hasta el segundo dígito después del punto, pero dependiendo del uso que se le quiera dar al programa puede que se requieran más números, entonces por eso se mete el número entero, dependiendo del uso, ¿verdad? Después, no sé, un auto que pese una tonelada y media, que son 1500 kilogramos, en Marte pesaría 566 kilogramos con, bueno, punto 43 y todos los demás. Okay. Ahora repasaremos las 5 fases del algoritmo que acabamos de ver. Fase 1, identificación del problema. Es determinar el peso de cualquier objeto en la Tierra como si estuviese en Marte. Después, fase 2, análisis del problema, que sería la entrada, sería el peso del objeto, y la salida del peso del objeto en cuestión como si estuviese en Marte. Después, fase 3, selecciona la mejor alternativa. La alternativa 3.1 es la siguiente. Siguiendo la fórmula tradicional empleada en física, se divide el peso del objeto entre la fuerza gravitatoria de la Tierra, que es 9.81 metros sobre segundos, para después multiplicar por la fuerza gravitatoria de Marte, que es 3.711 metros sobre segundos al cuadrado. La 3.2 es dividir el peso del objeto entre el resultado de la división de la fuerza gravitatoria de la Tierra entre la fuerza gravitatoria de Marte, es decir, multiplicar el peso del objeto por 2.634, bueno, todo este número. Este número se obtiene al dividir el 9.81 metros sobre segundos al cuadrado entre los 3.711 metros sobre segundos al cuadrado que tiene Marte. De ahí se obtiene este número. Y la alternativa 3.3 es tomando en cuenta que un objeto en Marte es solamente un 37.83% del peso en la Tierra, al multiplicar el peso del objeto en la Tierra por 0.3783 se obtiene el peso en Marte. Ahora, la mejor alternativa es la 3.1. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, la fórmula tradicional empleada en física, por lo tanto es la más precisa y la más utilizada que estas dos otras alternativas. Después, la fase 4 es la diagramación, que viendo el PCIN, aquí está el pseudocódigo, y aquí podemos ver el diagrama de flujo del algoritmo. Okay. Volviendo a las fases, dice, fase 5, prueba de escritorio. Aquí vemos 5 ejemplos, cada uno más difícil que el anterior. El resultado y la salida. Sería si el peso solamente fuera 1, o sea, 1 kilogramo, el resultado sería 0.3782 y bueno, el resto de números. Y en la salida sería la misma en todas. ¿Cuál es el peso terrestre del objeto en kilogramos? Que es la misma en los 5 ejemplos. El peso del objeto en Marte sería 0.37, bla, 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 que es lo mismo que tenemos aquí. Y en los 5 ejemplos es lo mismo. Si el peso en la Tierra serían 116 kilogramos, en Marte serían 43.88 kilogramos. Y dice, ¿cuál es el peso terrestre del objeto en kilogramos? Es este. Y el peso del objeto en Marte sería lo mismo, 43.88 y el resto de números
kilogramos. Y así en todas. Aquí en el tercer ejemplo, que es 2018.1, se agrega este decimal precisamente para agregarle un poco más de dificultad, y además la variable se definió como real precisamente para este tipo de casos. Y el resultado sería 736.42 kilogramos en Marte, que aquí lo podemos ver. El siguiente ejemplo es un número entero, pero más grande que el anterior. Serían 5.691, que en Marte serían 2.152.83, bla, 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 bla. ¿Cuál es el peso terrestre del objeto en kilogramos? Pues es este. Y el peso del objeto en Marte sería 2.152.83, bla, 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 bla. Y el último es un número todavía más grande y también con punto decimal, que daría como resultado 5.242.85, bla, 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 bla. ¿Cuál es el peso terrestre del objeto en kilogramos? Lo vemos aquí. Y el peso del objeto en Marte sería 5.242.87, bla, 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 como lo tenemos aquí.